Asunto de nuestra sexóloga Yamila Díaz, la diferencia entre identidad de género, orientación sexual, sexo biológico y expresión de género es el título de la columna de hoy. Bienvenida. Exactamente, buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenida. Todo lindo. Acá estamos para charlar de este tema que genera mucha... O sea, son todos conceptos, los cuatro diferentes, pero los mezclamos todo el tiempo. Por eso yo quería traerlos para ir clarificando lo que significa cada uno. Y yo creo que es como un poco siempre digo, estos cuatro es como un poco la base de la sexualidad. Si bien la sexualidad involucra muchísimas cosas, como hemos venido diciendo, estos cuatro son clave. Desde tu mirada como sexóloga, ¿cómo podemos plantear identidad de género, orientación sexual, sexo biológico y expresión de género? Ahí va, yo los pondría los cuatro como adentro de la bolsita de la sexualidad, junto con el cuerpo, las hormonas, las relaciones sexuales, un montón de otras cosas que involucran a la sexualidad, pero estos cuatro conceptos son clave. Yo traje una foto que la vamos a ver ahora en un rato, no sé si la ya estamos está, viendo ahora para los está en YouTube. Para los oyentes está. Que están por Sanandí 690, ok, la están viendo con estos cuatro conceptos, ¿verdad? Exacto, este es un cuadrito muy casero que yo hice. Pero está profesional, está pro. Un día se me ocurrió esto de decir, bueno, vamos a ponerlo en un cuadro que lo separe, digamos, y poner el concepto y abajo como la definición muy clarita. Entonces, el sexo biológico, que es lo que está primero a la izquierda arriba, que también le podemos decir sexo asignado al nacer, en realidad sería lo correcto, porque en verdad yo nazco, miran mis genitales y ahí deciden si soy mujer o si soy varón. El sexo biológico sería otra cosa, que es estudiar los cromosomas y ver si sos XX o XY. Entonces, bueno, pero dentro de eso sería como fácil, ¿qué genitales tengo? O sea, yo defino si alguien es varón o mujer, o macho o hembra, podría ser en la especie animal, que nosotros estamos en el reino animal, en base a si tengo pene o si tengo vulva, ¿se entiende? Entonces, eso sería el sexo biológico, como en concreto. Después, a la derecha, como cruzado, otro concepto diferente, que es la identidad de género. Esa identidad no tiene que ver con los genitales, sino con el sentimiento psicológico, con el cerebro, con lo que yo siento que soy. Es decir, yo podría pensar si eso coincide o no con que si tengo vulva o no. Uh-huh. Y cuando eso coincide, hablamos de personas cis, que creo que es lo menos conocido, CIS, y cuando eso no coincide, hablamos de personas trans. Esto vamos a irlo desenredando, porque es un nudo, pero acompáñenme de a poco. Entonces, sexo biológico, ¿qué genitales tengo? Identidad de género, ¿qué siento yo que soy a nivel cerebral? O sea, si yo me identifico, si yo me siento mujer o me siento varón. Después tenemos la orientación sexual. Eso es, ¿hacia dónde va dirigido mi deseo sexoafectivo? O sea, ¿quién me gusta? Básicamente, que yo creo que lo puse ahí, ¿qué identidad me atrae? ¿Quién me atrae? Y después tenemos la expresión de género, que es cómo yo me muestro al mundo. ¿Según qué? Según lo que el mundo entiende que es femenino y que es masculino. ¿Se entiende? Clarísimo. Clarísimo. Voy a ser medio bruto. Dale. El amaneramiento en un hombre. ¿Sí? ¿Es una cuestión de identidad o es algo adquirido? Una actuación que comienza y que después nos absorbe y transforma nuestra identidad como personas. Bueno, qué filosófica y profunda tu pregunta, me gusta. Bueno, entonces vamos a ir como desenredando esa pregunta. El amaneramiento en los hombres sería como un hombre afeminado, sería eso, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de una persona que es de sexo biológico macho o varón y que tiene pene, pero que tiene una expresión de género femenina, o sea, se muestra al mundo de una forma más femenina. ¿En qué? En lo que puede mostrar, o sea, cómo gesticula, cómo se viste, si se pintan las uñas, si se pone caravanas, lo que el mundo entiende que es femenino. Yo voy a usar muchas comillas el día de hoy, pero bien, para que se entienda. Entonces, un varón con una expresión de género femenina, que es lo que diríamos amanerado o otros términos que se usan, lo único que nos dice es que es una expresión de género femenina. O sea, no nos está diciendo ni su identidad, que era tu pregunta un poco, ni su orientación sexual. Perfecto. Es decir, yo no puedo ver a un varón afeminado y asegurar o suponer que por eso es gay
o por eso se identifica como mujer o varón. Porque de hecho hay varones con gestos afeminados que no son. Exactamente. Eso es muy importante, Sí. es muy importante diferenciarlo. Por eso yo te pregunto si a veces eso se puede tomar como un modelo a seguir, porque yo en mi casa Sí. tengo una expresión masculina, en un caso familiar Sí. común y normal, una expresión femenina, una expresión masculina. Yo me siento más femenino, entonces tomo de ahí Claro. las herramientas para actuar como. ¿Está Exacto, sí, yo creo que esto de cómo yo me elijo mostrar al mundo, sin duda lo vamos construyendo en nuestra infancia, en nuestra Ujú. adolescencia, como vos decís, e incluso en nuestra adultez, de acuerdo a dónde estamos, al contexto en el que estamos, de qué nos vamos nutriendo, cómo nos vamos sintiendo más cómodo. Y yo te diría que de los 4 conceptos es el menos importante y el que ojalá tienda a desaparecer, porque ¿por qué tenemos que decir qué es femenino y qué es masculino, no? Como que el límite es complejo ahí también. Esa es una tendencia, Yami, ahora con los juguetes, por ejemplo. Exacto. Se maneja mucho el concepto y además observando hay muchos envoltorios, cajas que traen un sticker donde te dice que no, Como que no para tienen no hacer género. diferencias de Exacto. género, pero salvo Sí, eso. sí, A tal mí cual. Lo que me importa también en este cuadro que vos planteás es pasando al terreno de las dificultades para ver si podemos ayudar a alguien a desentrañar quizás algún enredo que pueda haber o que no esté alineado como tiene que ser para que una persona sea plenamente feliz y goce de su sexualidad como quiera gozar, Sí. de lo que siente con lo que lo atrae, porque muchas veces puede sentirse de una manera, pero sentirse atraído por el otro sexo y no poder llevarlo a la práctica, no poder asumirlo. A vos desde la sexología, ¿cómo te llegan también estas dudas? Contanos tu parte de todo Sí, esto. esas dudas llegan sobre todo en los talleres con cualquier, te diré, edad, pero como trabajo pila con adolescentes y niños sale mucho y ahí está la confusión, o sobre todo, a veces yo lo que veo si vos te pones a hablar, no es que hay tanta confusión, sino miedo por la culpa o por lo que la sociedad pueda, porque en verdad la gente tiene bastante claro. ¿Vieron? Es que eso un poco nos pasa con todo. A veces me invitan a un cumpleaños y yo en el fondo tengo claro si quiero ir o no. Capaz si dudo es por la culpa, por cómo vaya a quedar, por lo que va a parecer. Creo que nos pasa un poco a todos eso, que tenemos como muy eso, la mirada de la sociedad. Pero la claridad interna suele estar. A veces no, a veces es verdad que hay una confusión. Hay un caminito ahí Y a hay un recorrer. camino a hacer y hay que acompañar eso, sin duda es re importante. Pero yo creo que el principal problema como que surge de que asumimos, ¿cuántas cosas asumimos? O sea, una persona nace con vulva y asumimos que se va a sentir mujer. Asumimos que por ser mujer le va a gustar los varones. Y asumimos que por ser mujer y que le gustan los varones se va a vestir de forma femenina o afeminada. Entonces son un montón de mandatos y cosas que cuando no es así, por alguna diferencia, genera un ruido en la sociedad. Y ahí entra el tema. Me parece súper importante manejar estos términos, ¿no? Vos hablás de mandatos, hablamos por ahí de lo normal o no normal. Es que no hay un normal en la Exacto. sexualidad. Ese es el tema. Ese es Que me el parece tema. que está bueno porque nos escuchan oyentes que capaz que en su juventud no estaba tan arriba de la mesa todo esto, el poder expresar una orientación Sí. Y diferente sigue a la habiendo. supuesta. Exacto, ¿no? hay como una idea de lo normal o esperado en alguien, Estamos pero no tendría que ser. en condiciones de construir la sexualidad como lo que realmente es, porque a ver, una cosa es lo que tradicionalmente, históricamente hemos disfrazado y hemos escondido, y otra cosa es lo que es, porque no es que, como dicen los tremendistas, la humanidad cambió de un día para el otro, no, en realidad siempre fuimos todos lo que somos. Exacto. Históricamente, quizás en algún momento algo era más abierto o era más cerrado o se reservaba para ciertas clases sociales que de pronto podían mantener una intimidad Sí. paga o Sí. basada en el poder también, pero lo que somos los seres humanos es algo que siempre fue. Exacto, es que yo siempre invito a hacer el ejercicio de pensar, alguien joven puede preguntar a abuelos o personas como más o menos de la edad adulto mayor, o si sos adulto mayor, pensá en tu propia infancia, adolescencia.
seguro te enteraste de alguien que escondidamente era gay o era trans. O sea, son cosas que siempre existieron, por así decirlo. No es algo nuevo, una moda de ahora. Lo nuevo de ahora es que lo podemos visibilizar, que lo podemos hablar y que podemos explicarlo y lo entendemos mejor, en parte porque todavía hay mucha homofobia y mucha transfobia. Pero es eso, los invito a pensar para atrás y siempre van a encontrar un caso de alguien que... Entonces ahí tenemos como la evidencia clara de que, como vos decís, siempre existieron muchos tipos de vivir la sexualidad y de sexualidades. El tema es que se tapaba y se elegía mostrar a una como la normal. Uh-huh. Y esto, no, o sea, es la sociedad, la religión y un montón de cosas que como cultura vamos construyendo que no nos damos cuenta, pero nos van generando estos mandatos. Y eso se convierte en un peso muy grande, porque en realidad el día de hoy sigue siendo difícil como transmitir si tenés una orientación sexual diferente a la heterosexual. Y sigue siendo algo que tenemos que avisar. Pareciera que hay que avisarlo, hay que aclararlo, porque si no, se va a entender otra cosa. ¿Es educable esto? Sí, 100%. Pero cuando te estoy hablando de la tan controvertida educación sexual, que en su momento, digo, en todo lo que tenía que ver con las escuelas, con todo se trató de una manera, sí. Saltaron de un lugar, saltaron de otro, apoyaron de un lugar, desapoyaron del otro. Sí, es complejo. Y es un tema muy, muy complejo porque tú estudiaste todo esto, pero sí. A veces uno piensa que estamos hablando de una condición humana que es muy difícil de catalogar, es muy difícil de armar listas. Se arman, está bien, se puede, por lo menos para entender. Sí, te sirve y ordenar. Para estudiarlo y entenderlo. Exacto. Pero no hay que quedarnos en los titulares. La naturaleza humana es muy compleja también. Exacto. Bueno, es que si van a ver mismo a la naturaleza, siempre a veces dicen, bueno, no, lo natural es una cosa. Y yo los invito a ir a ver la naturaleza. Claro. Y no hay cosa más diversa que la naturaleza. Un montón de especies de otros animales no humanos que tienen un montón de, por ejemplo, intersexualidades, que en el mundo humano sería hermafroditismo, que podemos hablar algún día de eso, es muy interesante. Uh-huh. Diferentes formas de vincularse homosexualmente, heterosexualmente, con monogamias, con no monogamias. Entonces, si vos vas a mirar realmente y estudiar la naturaleza, ahí tenés la diversidad pura. Entonces, bueno, por eso digo, invito de vuelta a ver esto que se nos ha hecho pensar o construir de una manera y que eso cala. Entonces, en esto que vos traías, Cairo, justo me pasó hace poco, de subirme a un auto y que el conductor me dijera esto, de que bueno, que él estaba de acuerdo con la educación sexual, pero que no con esto de adoctrinar, que es lo que se dice mucho, o de meterle ideas en la cabeza. Entonces, nada, yo respondí lo más cordial posible, no me iba a poner a tener una conversación larga en ese viaje, pero está bueno esto que traes para poder explicarlo y tomarlo de ahí. Pero quizás... Porque yo creo que hay un malentendido. Vos me podés corregir. Sí, como si fuera algo que le puedes meter en la cabeza a él. Claro, pero lo que pasa es que a veces es el primer miedo que vos podés tener. Es un miedo, claro. Es un primer miedo que podés tener. Y yo entiendo que en realidad la educación sexual como tal es una educación única. Exacto. Después está justamente la naturaleza de cada persona que va a tomar todo lo correcto de la educación sexual para poder ejercer su sexualidad como la siente. Por algo el concepto que se maneja ahora es sí, educación sexual integral. Ahí claro. Justamente, porque es te da otra mirada. Claro, lo que hace la ESI es acompañar y dar herramientas y como tener apertura a que todo puede ser como no vivido con culpa, eso sería. Yo por eso siempre digo, a veces como, bueno, no les gusta que a los niños se les diga esto de puedes tener una mamá y un papá, pero también puedes tener un papá y un papá, o una mamá y una mamá, porque queda como la idea de que le estás metiendo en la cabeza que tiene que ser homosexual. Y en realidad lo que nosotros no nos damos cuenta es que todos los días le metemos en la cabeza a los niños que tienen que ser heterosexuales. Cuando los vemos y le preguntamos por su mamá y su papá, cuando lo vemos y le preguntamos, es un varón, ¿y te gusta alguna nena? O sea, le estamos metiendo algo. Es verdad. Entonces, si nos damos cuenta de que en realidad ya le estamos metiendo una cosa, lo que busca la educación sexual es meter eso junto con otras, para que si algo es diferente no se sientan culpables. Eso es naturalizar todas, no es intentar que sean una cosa. Porque además no se puede. O sea, si vos me decís, Valeria, a vos te gustan los hombres, por ejemplo, vamos a asumir,
a vos te gustan los hombres. Yo no te puedo obligar a que te gusten las mujeres, Eso porque no es algo que vos podés elegir, lo sentís. Es impensable que pueda estar eso de meterle en la cabeza, que convencer a alguien de que algo que es se da naturalmente, niños, claro, que se da naturalmente, vos puedas forzarlo para otro lado. Bueno, Es impensable. me imagino que va de la mano con quienes ponen el grito en el cielo cuando hay parejas del mismo sexo que crían un hijo. Creo que no se termina de entender, creo yo, que la naturaleza sexual del individuo no es algo... Claro, no debería afectar la crianza. Es que no es imitable. Claro. Es tu naturaleza. Exacto. Es educable, que es diferente, sí, pero no imitable. Exacto. Y las modas ahí, que tanto se habla, ahora está de moda ser bisexual, ahora esto. Quería justamente preguntarte algo de eso. Dale, Yami, pero no me quería olvidar. Bueno, no te olvides. Yo siempre digo, por ejemplo, imaginemos que se pone de moda un estilo de pollera. Entonces, si se pone de moda y se habla de eso puede hacer que yo capaz me interese en esa pollera, pase por la tienda, la mire, coquetee con la idea de si la pruebo, no me la pruebo, me la compro, no me la compro. Tal vez si la moda es tanta, y sobre todo en la adolescencia, que el pertenecer a tus pares es súper importante, y a veces hacemos cosas que capaz nos da igual o no queremos, pero por pertenecer al grupo, y eso tiene muchas particularidades en lo que es la adolescencia, capaz que la moda puede hacer que yo entre a la tienda, me la pruebe. Pero si yo me la pruebo y no me gusta cómo me queda, no me la voy a comprar. Y si me la compro porque una amiga me obliga o lo que sea, la usaré 2 veces y no la usaré más. Entonces, como mucho la moda lo que invita es a que se hable de eso, se pruebe, pero una vez que como mucho lo pruebo, yo sé si me gusta o no me gusta. Y no porque lo elige, sino porque lo sienta. Lo que pasa es que el gran miedo, el gran temor es ya probar. Exacto, y ahí está el miedo. O sea, no es el miedo de la persona en sí, claro, del derredor. Ella estaba hablando de la influencia del derredor también. Y yo creo que mientras sigamos siendo una sociedad homofóbica, en este ejemplo, por ejemplo, obviamente que capaz tus familiares, tus padres, tu madre, tiene miedo de que seas gay. Y sí, porque sabe que si sos gay, primero porque hay una homofobia internalizada de que tenemos como cierto rechazo a una orientación sexual diferente, entre muchas comillas. Pero en segundo lugar, porque si sos mi hijo, sé que probablemente te peleen más o te vaya mal en la vida o te discriminen por ser gay, y capaz no quiero eso para vos. Entonces ahí también hay un trabajo colectivo de nosotros como sociedad de dejar de ser homofóbicos para colaborar a todo esto. Uno siempre tiene miedo del sufrimiento de los hijos, ¿no? Claro. Y es lógico en el mundo en el que vivimos. Sí, en todos los temas de la vida, ¿no? Ni hablar. Sí. Y me quedé pensando. Vos tenías una pregunta, sí. No, porque desde hoy estoy pensando en cómo van cambiando. Yo siempre pienso, ¿no? Cómo o van cambiando las cosas o va cambiando cómo nos enteramos de las cosas. Ajá. Si es cuestión de que es una moda o que ahora se muestra más. Exacto. En el sentido de la mayor exploración de placer sexual que hay, sobre todo en la adolescencia o la primera juventud quizás. Sí. Yo no tengo claro si es una impresión, es por mi etapa vital, que me entero más de adolescentes que conozco o hijos de amigas, o es que ahora se puede exponer más, se puede mostrar más sin tanto tapujo, explorar si te gusta un hombre, te gusta una mujer, si un día te gusta un hombre, otro te gusta una mujer. Veo que yo por lo pronto percibo que hay como una mayor flexibilidad o fluidez, como se llama ahora, al hablar de eso, de explorar. ¿Vos cómo lo percibís desde tu rol? Que me importa eso, que vos lo tratás, lo abordás, lo mío puede ser una impresión nada más. Sí, yo creo que hay más apertura al tema, entonces es más fácil contarlo, decirlo, explorarlo. También creo que no es tan diferente a cuando, por ejemplo, yo era adolescente. Yo tengo 28 años, pero cuando yo era adolescente no veo tanta diferencia a ese nivel. Que son generaciones diferentes, que ¿no? Cuando ahora son adolescentes. Yo tengo 47, claro, por eso me interesa también traer las distintas miradas de algo que seguramente pasó siempre, pero me interesa ver cómo van evolucionando los distintos prejuicios que hay también, ¿no? Sí, exacto. Yo siempre lo hablo con mis padres también, con mi madre, con mi padre, y que es diferente, claramente. No creo que porque no existiera, sino porque se permite hablarlo un poco más. Me ha pasado en experiencias así en liceos de, bueno, sí, que se hable abiertamente de tal persona es bisexual o gay, o que no se hable porque no sea necesario, ni siquiera se dé como totalmente naturalizado, que sería lo ideal. Pero también me ha pasado de una alumna que se acercó al final de la clase para decirme, creo que soy bisexual y no sé cómo contarle a mi abuela, ¿me ayudás? ¿Cómo podría hacerlo?
y eso sale mucho, salió en unas preguntas anónimas también, soy lesbiana y no sé cómo contarlo. Entonces todavía, por eso te digo, no percibo tanta diferencia a como cuando yo era adolescente, que capaz era semi permitido, pero había que avisarlo. Esto de salir del closet, entre muchas comillas, nada, es terrible, porque en realidad sigue dando la idea de que, bueno, lo normal y esperado es una cosa. Si vos no sos eso, avisanos. Claro, tenés que Tenés que avisar. avisarnos, claro. Tal Sí, cual. no sea cosa que... Entonces, bueno, en este lío de conceptos traer los conceptos, como decía Cairo, conceptos hay un montón, no tengo que ser experto en saber el nombre, la definición, eso no importa, porque mientras yo lo trate con respeto, aceptación, empatía, la definición no interesa, pero sí lo que yo quiero que se lleven hoy es, bueno, si yo veo a una persona vestida de mujer, por ejemplo, sí, tal vez la sociedad me va a llevar a asumir que esa persona tiene vulva y se identifica como mujer. Y probablemente la mayoría de las veces así sea, porque hay cierta coherencia también en que si yo me identifico como mujer, me voy a querer mostrar al mundo como mujer. Pero no asumir eso, pero sobre todo entender. Por eso yo hice el cuadrito y no le puse ninguna flecha de un lado a otro, porque nada tiene una correlación directa con otro. O sea, no es que porque yo soy mujer me gustan los varones, no hay correlación, todas las opciones son posibles. Y esto de entender, que es algo que yo siempre hablo con mi padre, que le costaba mucho entender esto de las personas trans, recomiendo mucho una película que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que habla de una infancia trans, y después que la vio me dijo, ya entendí todo. Y eso fue muy lindo para mí, que me diga eso, porque no era desde un lugar de malo, sino que me decía, no, es que no comprendo, o sea, realmente no entiendo cómo vos podés nacer con pene y sentirte mujer. Entonces, bueno, eso fue bárbaro, y es esto, entender que una cosa es lo que la biología te da, por así decirlo. Y en alguna antigüedad de la medicina se decidió que eso se correlacionaba con sentirse mujer o varón. Pero en verdad es un invento también cultural nuestro, ¿no? Entonces, no sé, entender esto, que la identidad de género es quién yo me siento. Y quién yo me siento yo no lo elijo. Yo no me senté un día a elegir que yo iba a ser mujer. Yo me fui sintiendo mujer a medida que fui construyendo mi identidad, a medida de el entorno lo que me brindaba, y también hay estudios que hablan de que es algo bastante codificado a nivel cerebral con lo que nacemos. No así la orientación sexual, que no es fija. Conocerán a muchas personas que capaz toda su vida estuvieron casadas y después cambiaron de orientación sexual. Porque la orientación sexual, yo siempre les digo para simplificar, es más bien, y entre muchas comillas, como un gusto. Antes no me gustaban las aceitunas, ahora sí. ¿Por qué? Pues me animé a probarlas y me gustaron. O me animé a probarlas y no me gustaron. O sea, no es fija, o capaz toda la vida sí, pero digo, no se codifica en algo como concreto, puede variar. Y tampoco lo elijo. Yo no me senté a elegir que me iban a gustar los varones o las mujeres. Lo siento, es algo que se siente. Lo que sí yo puedo elegir es cómo mostrarme al mundo. Eso sí, la expresión de género. Hay un montón de mensajes de los oyentes y plantean, a mí me llama la atención que un día se sienten homosexuales y al otro no. Plantea Gabriela un poco lo que estábamos hablando. Los leo para que vean un poco por dónde van los planteos y las dudas. Dice, plantean otro oyente la maleabilidad del cerebro de los niños y adolescentes, justamente lo que estábamos hablando. Lo plantea desde el punto de vista que siguen modas, hacen lo que hace el de al lado para ser iguales, en este caso de la homosexualidad, ¿no? También traen a colación que dicen que no quieren tener hijos porque sus pares no quieren, bueno, eso desde ese punto de vista. Y también preguntan cómo juegan los cromosomas en este tema, que vos también un poco lo habías sugerido ahí. Bueno, por ahí van algunos de los mensajes de los oyentes sobre este tema. Bueno, súper interesante. Ahí cuando se dice esto de un día son una cosa y al otro otra, yo no sé si es tan así. O sea, no sé si lo dicen por un caso en particular o por lo que es. Porque siento que es una frase que se repite mucho y capaz si vos te tomás el trabajo de escuchar a esa persona, no creo que un día y al otro día, sino es un proceso. Y está bien porque están descubriendo su sexualidad. Entonces, por eso repito, ahí lo que es clave es acompañar. No es adoctrinar, no es decir tirate para un lado, para el otro, no es que tirarse para ningún lado tampoco. O sea, es acompañar de acuerdo a cómo la persona se va sintiendo más cómoda. Es verdad que estamos en un mundo como bastante
que andamos a mil y que así como decíamos la otra vez, la pornografía es un hiperestímulo, el mundo de por sí es un hiperestímulo. Sí. Porque a mí me pasa que abro Instagram, abro YouTube y todas las noticias y nunca estoy al día con nada, entonces es como que abruma un poco, puede llegar a pasar y más en la adolescencia, pero es esto, como que ahí está bueno ver si es realmente así o estamos repitiendo una frase hecha o dicha, y no es tan así. En general la persona suele ir encaminada hacia, tiene bastante claro hacia dónde va. En ese proceso puede desviarse. Y tal cual lo que decís vos, Yami, ¿no? De qué tan pocas veces nos ponemos a escuchar al otro, ¿no? Que a veces juzgás por lo que ves o porque a veces nos sale juzgar de una y no lo hacemos de malo, es que es la costumbre también, es cómo nos enseñaron. Por eso yo siempre invito a eso, a detenerse un segundito y querer entender, porque más allá de los términos y las definiciones, si yo quiero entender al otro y lo quiero, por ejemplo, no me va a interesar quién le gusta, cómo se siente, lo quiero como persona. Es parte de esa... De ese deseo, de ese anhelo que tenemos históricamente de construir una sociedad mejor, ¿no? Claro. Es parte de, sí. Es una partecita de todo eso. Sí. Lo que pasa es que nunca empezamos, es como la gimnasia, no arrancamos, lo que plantea, el lunes nunca llega. Una vez que te escribiste al gimnasio ahí no podés echarte para atrás. Lo que plantea Emilio, considero totalmente válido, aunque quizás mal expresado, nacer en un, entre comillas, ¿no?, envase equivocado y vivir acorde uno se siente, pero no comprendo la sobreactuación femenina o masculina en hombres o en mujeres respectivamente. Quizás eso genera más rechazo en algunas personas rígidas de la sociedad. Sí, es cierto, y justo en otra charla en una vez comentaban esto de, bueno, hay veces que sí, como ponele, imaginemos un caso para que se entienda, es un varón gay, entonces se como que toma esto de ser afeminado en una forma exagerada. Que es lo escucho mucho eso, de como una molestia. Quiero decir que no son todos los varones gay, hay muchos que capaz ni te das cuenta, entre muchas comillas, y no sabes, pero sí, y también pasa mucho en las personas trans, que bueno, como que sobreexageran esto. Y en una charla interesante que yo no lo había visto así, decían, bueno, tal vez es una forma de pertenecer, es como un lugar en donde encuentran pertenecer, entonces es como se copan con ese pertenecer y a veces se sobreactúa también, porque bueno, como que contribuye a esa identidad que la estás construyendo muchas veces de grande, porque de niño fingiste todo por muchos años ser otra cosa. Con mucho sufrimiento también, sí, ¿no? Es un tema. Y en cuanto a los cromosomas, que no quiero que no se nos pase eso que preguntaban, es esto, o sea, la genética, los cromosomas, nosotros tenemos XX, son cuando es hembra, y XY cuando es varón. Eso lo que codifica y determina es el cuerpo que tiene pene o el cuerpo que tiene vulva. O sea, no codifica a nivel cerebral el sentirse mujer o el sentirse varón. Eso es algo que en realidad no está codificado por los cromosomas en sí mismos, sino por, a nivel cerebral te diré, luego de nacer, o sea, en esto de la construcción. Entonces, bueno, por eso la diferencia. Pero el tema es que en un momento, hace muchos años, se asumió que si vos... porque ser XX es ser hembra, pero no es ser identidad de género mujer. Claro. ¿Entendés? No podemos como asumir eso, no lo podemos correlacionar. Muchas veces sí, muchas veces no, y ahí tendremos a las personas trans o a las personas cis, por eso lo que traía. Súper interesante, Yamila. La verdad que Yamila, me parece que está genial poner cosas que las percibimos a diario, las leemos a diario, las vivimos con tu mirada desde la sexología. Muchas veces se dice, así como para cerrar, bueno, esto, porque tiene una opción sexual diferente, que yo siempre digo, no es una opción. O sea, es una orientación, pero no lo eligió. Entonces yo no puedo decir su elección, su opción, claro, porque en realidad me estoy refiriendo a la orientación y la orientación no se elige, se siente. Entonces, bueno. Gracias por esta columna. Por favor, gracias a ustedes. Un placer. Yamila Díaz pasaba por Viva la Tarde y nosotros seguimos adelante. Sí, y Yamila, para que lo sepan y que se lo vayan grabando a fuego cada 15 días, los martes a esta hora. 15 horas es la hora de nuestro consultorio de sexología. Dudas, temas, planteos, los mandan y nos por encanta, mensaje nos siempre. encanta hablar de esto. Claro nos que encanta. Sí. Muchas gracias. Gracias.